これは江戸時代に実際に起きたと言われている日本で最も恐ろしい怪談の一つ。その名は四谷怪談。裏切られ、毒を盛られ、顔を醜くされた一人の女性、お岩の物語。しかし、彼女は死んでも終わらなかった。En las profundidades del Japón feudal se esconde una historia que ha perdurado a través de los siglos. Una historia de traición, venganza y muerte que hiela la sangre. Nos adentramos en la leyenda japonesa de Yotsuya Kaidan, mejor conocida como la maldición de Oiwa. Una mujer inocente, desfigurada por la ambición desmedida de su esposo, transformada en un espíritu consumido por la ira, incapaz de encontrar la paz eterna. Su rostro atormentado se manifiesta en las pesadillas más oscuras. Su nombre se pronuncia en susurros temerosos y su historia ha desencadenado tragedias reales sobre aquellos que osaron representarla sin el debido respeto. Esto no es una simple leyenda, es una advertencia que resuena a través del tiempo. ¿Te atreves a descubrir el horror que se oculta tras Yotsuya Kaidan? Entonces apaga las luces y no te atrevas a irte hasta el final, porque una vez que conozcas la maldición de Oiwa, ya no habrá vuelta atrás. Nos trasladamos al Japón del periodo Edo, una época de samuráis y tradiciones ancestrales. Es en este escenario donde nace una de las historias de fantasmas más célebres y aterradoras del folclore nipón. Una leyenda que ha trascendido el paso del tiempo, cautivando a generaciones enteras a través del teatro kabuki, el cine y la televisión. En el corazón de esta historia se encuentran tres personajes cuyas vidas se entrelazan en un destino trágico. Oiwa, una joven esposa de inquebrantable lealtad, encarna la inocencia y el sufrimiento. Su marido, Yemon Tamiya, es un samurái caído en desgracia, consumido por la ambición y la traición, y en las sombras acechan Naosuke y Ojume, los conspiradores que empujarán a Yemon hacia un camino sin retorno. La tragedia se desencadena cuando Yemon, hastiado de su esposa, enferma y seducido por la promesa de una vida de lujos, trama un plan para deshacerse de Oiwa. Con engaños le administra un veneno disfrazado de medicina, pero el destino es cruel y caprichoso. En lugar de una muerte rápida, el veneno desfigura horriblemente el rostro de Oiwa. Cuando la desdichada mujer contempla su reflejo en el espejo, la cordura la abandona. Su muerte, ya sea por accidente o por su propia mano, según las distintas versiones, marca el inicio de una maldición que perseguirá a los culpables hasta el fin de sus días. Es entonces cuando el espíritu vengativo de Oiwa comienza a manifestarse, atormentando sin piedad a Yemon. Su imagen espectral aparece en todas partes, en las lámparas de papel, en las puertas corredizas, en los rostros de otras personas e incluso en las pesadillas más profundas de su verdugo. Uno a uno, todos los que participaron en la traición de Oiwa comienzan a sucumbir de formas violentas y misteriosas. La maldición se extiende como una plaga imparable, sembrando el terror y la muerte a su paso. Yemon, desesperado, intenta huir del espíritu vengativo, pero no importa cuán lejos vaya, la maldición lo persigue como una sombra implacable. Las apariciones de Oiwa se vuelven cada vez más frecuentes y aterradoras, llevándolo al borde de la locura. Finalmente, consumido por la culpa y la paranoia, Yemon encuentra un final tan trágico como el que él mismo provocó. La justicia sobrenatural se ha cumplido, pero el espíritu de Oiwa no encuentra descanso. La historia de Yotsuya Kaidan trasciende los límites de la ficción para adentrarse en el mundo real. Desde su adaptación
al teatro Kabuki en 1825 por Tsuruya Namboku IV, una serie de eventos inexplicables han rodeado a quienes se atreven a representar esta historia maldita. Actores, directores y productores que han trabajado en adaptaciones de Yotsuya Kaidan han reportado accidentes inexplicables, muertes repentinas y fenómenos paranormales. El miedo a la maldición es tan real que muchas producciones, por respeto y precaución, visitan la tumba de Oiwa en el templo Myoyogi antes de comenzar los ensayos o el rodaje. ¿Es Yotsuya Kaidan solo una historia nacida de la imaginación humana? ¿O es una advertencia sobrenatural sobre el precio que se paga por la traición y la ambición desmedida? Lo cierto es que, incluso hoy, siglos después de su origen, Oiwa sigue siendo una figura temida y respetada en la cultura japonesa. Su historia nos recuerda que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que las consecuencias de nuestros actos pueden perseguirnos más allá de la muerte. La próxima vez que escuches un susurro en la oscuridad o sientas una presencia inexplicable a tu espalda, recuerda la historia de Oiwa, porque quizás, solo quizás, su espíritu vengativo sigue buscando justicia en este mundo. Y tú que has escuchado esta historia hasta el final, sentirás su mirada sobre ti cuando apagues las luces esta noche